Hola, fuerzas intermoleculares. Dependiendo de la intensidad de las fuerzas intermoleculares, es decir, de la fuerza de atracción entre diferentes moléculas entre sí, van a depender algunas variables físicas de las sustancias como su estado. Para fuerzas muy intensas tendremos sólidos, para fuerzas débiles tendremos líquidos y para aquellas fuerzas muy débiles o prácticamente inexistentes tendremos los gases. Para determinar el tipo de fuerza que se va a presentar entre las especies, lo primero que debemos hacer es evaluar si estamos ante una sustancia no polar, con una distribución simétrica de sus átomos y su nube electrónica, o una sustancia polar, con una distribución asimétrica de sus átomos o de su nube electrónica. Aquí tenemos un ejemplo como el CH4 y aquí tenemos un ejemplo como el bromometano, BrH3C. Eso es lo primero que debemos hacer. Entonces, si estamos frente a una sustancia no polar, vamos a tener un tipo de fuerza que vamos a denominar fuerzas de dispersión de London. Este tipo de fuerzas que encontramos en las sustancias no polares se produce por polarización momentánea de la nube electrónica y de estas cargas positivas y negativas que se producen en un instante. Tenemos como consecuencia débiles fuerzas de atracción. Es la única fuerza que vamos a encontrar en especies no polares. Por otra parte, si tenemos sustancias polares, entonces el extremo positivo de una va a atraer el extremo negativo de otra. Este tipo de interacciones lo vamos a denominar dipolo, dipolo. Es mucho más intensa que las fuerzas de dispersión de London para sustancias con masas molares comparables. Por último, tenemos un tipo de interacción mucho más intensa. Este tipo de interacción se va a producir cuando tenemos átomos de hidrógeno enlazados a nitrógeno, oxígeno o flúor. Pero estos átomos de nitrógeno, oxígeno y flúor deben tener pares de electrones libres para poder interaccionar con esos átomos de hidrógeno. De ahí el nombre. Estamos hablando de fuerzas que vamos a denominar puentes de hidrógeno. Y son las más intensas de las tres. Para sustancias con masas molares comparables, podríamos esperar que aquellas que tengan puentes de hidrógeno tengan el mayor punto de fusión, el mayor punto de ebullición y la menor presión de vapor. Ahora practiquemos.